Muy buenos días, padres de familia, niños y niñas de los grados sextos. Hoy quiero compartir con ustedes este video en el cual voy a explicar muy bien la clase que hemos desarrollado en la guía anterior, que es relacionado a la estructura de las palabras, sobre todo lo que tiene que ver con prefijos, sufijos y raíz. Entonces quiero que me coloquen mucha atención para poder que ustedes revisen la guía, hagan sus respectivas correcciones y de acuerdo con eso, pues ahora sí la envíen. Bueno, vamos a recordar lo siguiente. ¿Qué es el término estructura? Recuerden cuando hablamos en el salón que toda una aula de clase tiene una estructura, ¿cierto? Para que no se caiga el salón. Tiene unas vigas, tiene unos cimientos, tiene unas paredes, tiene un techo. Pues así mismo, como está estructurado una clase, un salón, las palabras también tienen esas partes, esa estructura, esas partecitas que las conforman. Y dentro de esas partes tenemos tres que son muy importantes, que son los prefijos, ¿sí?, la raíz y los sufijos. Tanto los prefijos como los sufijos son afijos. ¿Qué quiere decir afijos? Pequeñas partes de palabra que se le anteponen, por eso se llama pre, o se le posponen, por eso se llama sufijo. A la palabra, ¿para qué? Para cambiarle el significado, para conformar unas nuevas palabras o para usar derivaciones dentro de la palabra. Entonces, cuando tenemos claro qué es el prefijo, qué es la raíz o qué es el sufijo, vamos a reconocer esas tres partes esenciales de la estructura de una palabra. Tenemos aquí la palabra descontento, ¿sí? Entonces, tiene una raíz que también se le denomina lexema. Eso no estaba en la guía, pero es algo que vamos a aprender hoy. Raíz o lexema. A esa raíz o lexema, que es que viene de contento, vamos a anteponerle este nexo o este afijo, que es el afijo dex. Entonces va a quedar como un prefijo. ¿Por qué? Porque se coloca antes de la raíz o del lexema. Entonces nos quedaría descon, y acá le posponemos la o, que sería el sufijo. ¿Qué me indica esta O? Pues me indica que la palabra descontento está en género masculino. Ah, profe, y si no terminara en O, sino en A, pues sencillamente eso me indicaría que ya el género cambia y estaría en género femenino. Por eso es tan interesante reconocer esos sufijos dentro de la palabra, porque me indican o la persona, si es un verbo, el tiempo, si es un verbo, o en este caso, que es un adjetivo, la palabra descontento, me indicaría si está en género femenino o en género masculino. También me indicaría el número. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es una sola persona que está descontenta o está descontento. Entonces, el número aquí sería en singular. Si le anexamos la S, ya nos cambiaría a plural. Bueno, teniendo en cuenta ya esto, el prefijo, la raíz o lexema o el sufijo, vamos a ver cuáles son las características de estos prefijos y de estos sufijos. La primera característica, la posición. El prefijo va antes de el lexema o la raíz y el sufijo va después. Entonces tenemos la palabra prenatal. Pre sería el prefijo, al sería el sufijo y nat sería la raíz o lexema. ¿Sí? Entonces allí ya reconocimos las tres partes. Luego viene la segunda característica, que es la acentuación o el acento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros tenemos una palabra, en este caso la palabra vender,
y le vamos a anteponer este prefijo que es re. El hecho de anteponer ese prefijo no indica que la palabra va a cambiar su acentuación. Cuando nosotros decimos vender, ¿dónde está la acentuación? En esta sílaba, ¿cierto? En esta sílaba final, vender. O sea que la palabra es una palabra aguda. Pero si nosotros vamos a anteponerle el prefijo, ese re, para que la palabra me quede revender, no me va a cambiar para nada la acentuación de la palabra inicial, porque sigue la palabra, la nueva palabra conformada, sigue con su acento en la última sílaba, revender. O sea que la palabra sigue siendo aguda, sin tilde, ¿no? Bueno, entonces esto en cuanto a la acentuación, esto lo hacen los prefijos. Con los sufijos, pues sencillamente no tendríamos en cuenta ahí la acentuación, sino la característica de lo que me permite reconocer las terminaciones o los sufijos en las palabras. Mientras que acá esta terminación, la O, me indicaba el género y también el número, ¿sí? El número, esta terminación ER del verbo revender, que me indica que el verbo está en infinitivo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en clase que los verbos terminan en ar, ir cuando no están conjugados? O sea, son verbos en infinitivo. En este caso estamos diciendo que corresponden a la segunda conjugación. La primera es ar, la segunda es y la tercera es ir. Entonces es un verbo en infinitivo no conjugado. Y la tercera característica es el origen. ¿Por qué el nombre de prefijo? Pues sencillamente los prefijos antes en nuestro idioma de la antigüedad, porque recuerden que nuestro español tiene orígenes del griego, tiene orígenes del latín, ¿sí? Y tiene también de nuestras propias lenguas latinoamericanas o hispanoamericanas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos viendo el origen de las palabras, por ejemplo, la palabra enorme. Enorme, antes no se decía enorme, antes se decía exnormes, que significaba fuera de la norma en esa época. ¿Por qué? Porque esto es de una desinencia de lengua latina, o sea, esta palabra viene del latín. Al venir del latín, ese exnormes, ¿sí?, que fue evolucionando la palabra, nos quedó con el término enorme, que quiere decir muy grande. Entonces, esa es una demostración cómo los prefijos vienen de las preposiciones de nuestra lengua materna antes del castellano y de uno de sus orígenes que era el latín. ¿Ok? Bueno, creo que con estas tres características a ustedes les va a quedar muy fácil en la guía desarrollar los puntos. Hay un punto muy interesante que tenía que ver con la ubicación de unas palabras en un crucigrama, que muchos me han llamado que no encuentran las palabras. Resulta que en esas palabras o en ese crucigrama, las palabras que ustedes tenían que buscar tienen que ver con la comunicación, ¿sí? ¿Y por qué con la comunicación? Pues resulta que ahí hay palabras como Marconi, que para algunos dirán, uy, profe, ¿y eso qué es? Pues ustedes van al diccionario, buscan, porque el punto dice, encuentra las palabras en la sopa de letras y busca en el diccionario su significado, ¿sí? Hay otra palabra, por ejemplo, como mensaje, o sea, muchas palabras, disco, cassette, que en otra época se utilizaron. Sí, de pronto para ustedes no les parece nueva la palabra, pero para sus papás, para sus abuelos es conocida la palabra. Cassette, que era que se hacía con los cassettes. O en el DVD también puede algunos reconocer que es una palabra de nuestras antiguas generaciones. Pero entonces, ¿qué quiere indicar eso, chicos? Quiere indicar que ustedes van a sacar las palabras, ¿sí?, de la sopa de letras, como la que está allí, Marconi,
Marconi, ¿sí? Y si usted ve que la palabra no le puede sacar ni el prefijo, ni la raíz, ni el sufijo, porque ustedes dirían, bueno, Marconi, ¿cómo saco yo aquí el prefijo? ¿Cómo saco la raíz? ¿Y cómo saco el sufijo? No necesariamente tiene que ser irlo a marcar así por así. Ustedes pueden construir las palabras, ¿sí? Pueden construirlas. Por ejemplo, que ustedes digan receptor. ¿Cuál sería el prefijo? Re. ¿Cuál sería la raíz o el lexema? ¿Y cuál sería la terminación o el sufijo? Acá, ¿sí? Entonces ustedes pueden también idearse las palabras, creárselas para poder hacer esa diferenciación con colores que les pedí en la guía. Bueno, chicos, espero que esto les haya servido para que ustedes puedan profundizar este tema. Los invito a los chicos que no han enviado todavía evidencias del cuento para el concurso de cuento departamental, me deben enviar esas evidencias porque hace parte de las notas o de las evidencias que estamos subiendo a la plataforma. Que tengan un feliz día y muchas gracias. Dios los bendiga, síganse cuidando en casa.